Una información sobre cuáles son los pasos siguientes, sobre el proceso fúnebre del Papa Francisco. Como lo dijimos en la parte anterior, tenemos con nosotros a José Alejo Benítez, periodista del Solidario y de hecho de la Fuente Eclesiástica, para hablar sobre los detalles de lo que podemos esperar. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, de primera mano decirles que la muerte del Papa Francisco les cayó por sorpresa a toda la Iglesia Católica y a todos los fieles, porque sabíamos que estaba convaleciente después de pasar casi 45 días hospitalizado en el Policlínico Gemelli, pero ya había hecho algunas apariciones en la Plaza de San Pedro en la celebración de la Semana Mayor, había estado con la feligresía y había, por supuesto, impartido la bendición Urbi et Orbi ayer, domingo de Resurrección, que la hace única y exclusivamente al Papa, y dirigió unas pequeñas palabras. Nos cae de sorpresa porque pensamos que lo íbamos a tener unos meses más, porque habíamos mostrado alguna mejoría, pero bueno, la Divina Providencia nos sorprendió este lunes 21 de abril, Día de los Ángeles también, como se le conoce en Roma, y también un día muy especial porque es el primer día de la Pascua, algo muy misterioso, pero que solamente se puede comprender a la luz de la fe. Y también le cae de sorpresa a la Curia Romana porque por primera vez se va a estrenar un protocolo para seguir el funeral del Papa. Sabemos que anteriormente la Basílica de San Pedro, en los países que visitó, ya no se va a enterrar con los zapatos de oro que eran de color rojo, donde todo el mundo podía verlo, sino que quiere algo mucho más sencillo. Y por primera vez en más de 1000 años, el Papa no va a ser enterrado en las grutas vaticanas, lo que conversamos fuera de pantalla, sino que va a ser entregado en la Basílica Santa María la Mayor, una basílica que está muy cerca de la Basílica de San Pedro, en la Basílica Extramuros, donde él siempre que llegaba a Roma o iba a salir a un viaje en peregrinación, pedía a esta Virgen María en esta vocación por el éxito de su pontificado y su viaje. Era muy devoto a esta Virgen, Santa María la Mayor, y va a ser enterrado allí y no en las grutas vaticanas. ¿A qué se debe esto, José Alejo? Esto se debe a que el Papa Francisco, desde su pontificado, tuvo una opción preferencial por los pobres y quiso dar su ejemplo de humildad y de sencillez al mundo. Su mismo nombre, Francisco, viene de Francisco de Asís, que tuvo mucha cercanía a las personas más necesitadas, a los vulnerables, y para dar testimonio de que él mismo pidió al inicio de su pontificado que quiere una iglesia pobre para los pobres. Él decía que los obispos, los cardenales y los sacerdotes se ensuciaran literalmente sus zapatos caminando por los barrios, y una frase muy famosa que acompañó a su pontificado es ir a las periferias. No quería una iglesia encerrada en las oficinas, en las capillas, en los palacios arzobispales, sino que querían que los cardenales salieran a compartir con el pueblo, con el pobre, con el más necesitado. Entonces, este es Francisco, este es el sello que dejó en la Iglesia Católica. Esta es la bocanada de aire latinoamericana que llegó al Vaticano, porque estábamos acostumbrados a ver papas que no eran de por sí malos, pero que sí tenían los ritos un poco ortodoxos, o si se quiere, acostumbrados al Concilio Vaticano II, donde todo era un protocolo a seguir, la vestimenta púrpura de oro, los zapatos, ¿verdad? Entonces el Papa ha roto con estos protocolos. Mira, definitivamente creo que por eso y mucho más el Papa, y lo dije anteriormente, ha conectado tanto con la gente, porque, a ver, ¿cómo llegas tú a las personas desde estar tan lejos de la realidad? Ese Papa es un Papa que vivió la realidad de los más humildes y quería llevar la iglesia a esa realidad, como dices tú, que se ensuciaran los zapatos y fueran a los sitios más vulnerables. Ahora, obviamente el protocolo ha cambiado. Vamos a mencionar un poco cómo sería ahora, primero, en cuántos días el entierro del Papa Francisco. Luego, por supuesto, tienen que elegir a un nuevo Papa. Entonces, la gente y el mundo tiene los ojos puestos en el Vaticano pues durante casi un mes. Sí, ya la oficina de prensa de la Santa Sede, con Matteo Bruni a la presidencia y en la dirección, ha informado que el día miércoles ya el cuerpo del Papa Francisco va a salir de la Casa Santa Marta, donde falleció, hasta la explanada de la Basílica de San Pedro para la veneración de los fieles. Se acostumbraba a que estos funerales duraban 10 días, inclusive hasta más de 10 a 12 días, para dar chance a toda la feligresía del mundo que viniera, los cardenales, pero no. Se estima que ya el viernes el Papa sea ya enterrado en la Basílica Santa María la Mayor, e inmediatamente desde el momento del fallecimiento o renuncia de un pontífice, el colegio cardenalicio es convocado al Vaticano para preparar el próximo cónclave, donde, como bien decía, se elige a un nuevo Papa. Se estimaba después del fallecimiento que se comenzara en 15 días, pero con este nuevo reglamento se va a empezar mucho más temprano. Ahora, para hablar del proceso fúnebre como tal, ¿cómo están llamadas las personas a participar? Están llamadas a participar, por supuesto, desde la oración, pidiendo por el eterno descanso del Papa Francisco, y hay comisiones que se encargan de los que vayan a llevar el féretro, el ataúd, hacia la parte donde se va
a enterrar. Pero si se quiere, nos llama todo el Vaticano a participar desde esa oración como cristianos y como creyentes, a pedir por el eterno descanso del Papa Francisco o por su beatificación, como pasó con el Papa Juan Pablo II el mismo día de su entierro. La gente gritaba santo súbito, o sea, que la iglesia declarara al santo que se destacó por sus virtudes. ¿Esto es posible? Puede ser posible porque, como decía Ana Karina, el Papa Francisco ha sido muy cercano, ha llevado a la iglesia que estaba en la élite, lo ha acercado al pueblo, ha transmitido esa caridad, esa humildad y esa sencillez, y el Papa ha sufrido esa transformación, porque podemos decir que es un Papa muy revolucionario, si se quiere, muy transformador, y ha encontrado dentro de la iglesia cardenales que le llevan la contraria, que le han hecho la abulia. La abulia es una contrariedad que se le puede hacer al Papa en ejercicio y que el Papa tiene que responder. Bueno, casi el 70% de la iglesia como tal estaba en contra de lo que él hacía como referencia, incluso el 10% estaba en contra y un 20% se decía que era el que lo apoyaba dentro de sus decisiones dentro del Vaticano. Ahora bien, tú comentas algo súper importante. Yo creo que lo que acercó al Papa Francisco dentro de todo este recorrido de su vida fue el ser jesuita, porque era un padre muy cercano a la gente, incluso justamente antes de ser nombrado en el 2013 como el Papa Francisco, visita a una isla en Italia de inmigrantes en el cual pues le daba la palabra para que tuvieran fe y pudiesen tener fuerzas, ya que él era inmigrante. Sí, por sí, aunque era de papás italianos, nació en Buenos Aires. Una de las cosas, como bien lo menciona, es que el Papa es el primer jesuita de la historia. Los jesuitas se reconocen en el mundo por llevar la educación católica. Los presidentes o los directores de la UCAC son padres jesuitas, y es esa opción preferencial por los hospitales. Un Papa, como decíamos, que rompe los esquemas y que rompe todos los protocolos del Vaticano. En sus audiencias generales, todos los miércoles por la tarde, él salía de su papamóvil y saludaba al leproso, a la persona que tenía una discapacidad física, motora, o sea, estaba cercano con la gente. Y que no le gustaba salir justamente eso que tú comentas y lo atajo, porque no le gustaba salir en el papamóvil con el cristal, le gustaba estar cercano mucho a la gente. Y algo que tú comentas sobre esto, fíjate tú que, antes de él tomar toda esta responsabilidad, había muchos temas con referente a la iglesia, ¿no? Y el ser un papa latinoamericano lo ayudó, creo que, a romper esos esquemas. Sabemos que anteriormente, antes Juan Pablo I, luego Juan Pablo II, eran papas que seguían la misma secuencia, y él rompe ese esquema dentro del mismo papado. Totalmente. Te quedas con nosotros, de hecho, Sí, Alejo, claro, para al regreso hablar sobre los últimos meses del Papa, su trabajo, su desmejoría en cuanto a su salud y, todos esos detalles que también son importantes destacar. @latizanas.tv si tiene también alguna consulta para nuestro José Alejo, acá periodista de La Fuente Eclesiástica. Vamos a la pausa, ya venimos.